presentar, voy a hablar de física de neutrinos, que le llamo las partículas invisibles, y dentro de muy poco veréis el por qué le llamo partículas invisibles. Primero, creo que los neutrinos habría que ponerlos en referencia a lo que es la materia en general, ¿vale? Hay una idea que me gustó mucho cuando la descubrí hace unos años ya, por desgracia, y es que cuando uno digamos que tiene un microscopio, empieza a ver cada vez más pequeño la materia, uno lo que empieza a ver son estructuras cada vez más simples. Empieza con el virus, luego tiene moléculas, átomos que están hechos de protones, neutrones y electrones, el núcleo está hecho de protones y neutrones, los protones y neutrones están hechos de quarks en su interior, no son partículas. Y luego cuando uno, si fuese capaz de ir realmente con el microscopio a resoluciones impensables, uno encontraría al final el neutrino. El neutrino, de hecho, es la partícula más pequeña que se conoce de todas las que conocemos actualmente. Y es una partícula simple, no está hecha de nada internamente. Una cosa muy divertida es que si veis, para poder acercarnos a lo más pequeño, lo que hemos tenido que hacer a nivel de ingeniería o de experimentos es ir aumentando continuamente las energías en las que estábamos trabajando. Uno tiene que tener la idea de que ir cada vez a mirar casos más pequeñitas significa ir aumentando la energía que uno está dando en el sistema, fundamentalmente porque la densidad de energía por unidad de volumen es cada vez mayor. Por esto, los experimentos nuevos en el CERN se convierten en monstruos de 28 o 30 kilómetros de diámetro, con estas energías cada vez más y más grandes para poder acceder. De hecho, además, esto también te da una idea de cuál ha sido la evolución científica de la humanidad. Uno empezaba, cuando nuestra tecnología era pequeña, a ver virus, y conforme hemos ido avanzando en nuestra tecnología, o sea, en la capacidad que teníamos de aportar más energía a lo que estábamos viendo, hemos ido capaces de resolver los elementos más pequeños de la naturaleza. La materia está hecho fundamentalmente de dos cosas, si quieres, de elementos, ¿vale? Y de cómo se relacionan entre ellos. Como os he dicho antes, la materia está hecha fundamentalmente de protones, neutrones y electrones que le están dando vueltas, ¿vale? Y los protones, como os he dicho antes también, están hechos de 3 quarks, de 3 subpartículas internas. No es realmente tan importante, ¿vale? Lo que sí que es importante es que estas partículas se mantienen unidas en los núcleos o en los átomos porque hay un intercambio de otras partículas entre ellos. Es una buena manera de decirlo, es simplemente un intercambio de WhatsApps entre dos personas. Como te pones en contacto con tu amigo, tú le envías un WhatsApp y él te envía uno de vuelta. Pues las partículas hacen exactamente lo mismo cuando se comunican dentro de la materia. Se están intercambiando continuamente partículas o mensajes, como lo quieres llamar, y en este intercambio de mensajes es donde se establece la relación entre ellas. Hay 3 tipos de fuerzas: la electromagnética, que es la que todo el mundo conoce, es la de la luz, ¿vale? En este caso, las partículas que se intercambian son fotones. Las fuertes, que son las que utilizan o las que mantienen los núcleos unidos, en las que hay un intercambio de gluones. Y luego hay una fuerza que se llama la fuerza débil, que intercambian partículas masivas, el V y el Z. El hecho de que estas partículas sean masivas es la razón fundamental por la cual estas fuerzas son muy débiles. Son tan débiles que si tú no lo miras en procesos muy específicos son totalmente invisibles, porque las otras dos dominan completamente la física del sistema, ¿vale? Bueno, como os he dicho, la materia está hecha de quarks, up y down, que forman protones y neutrones, electrones, ¿vale? Por cada partícula tipo electrón hay una partícula asociada que es un neutrino, ¿vale? La tendencia a bajar el sistema de menos energía que puedes tener. Como masa y energía es esencialmente lo mismo, si tú creas un sistema con partículas de muy alta masa, lo que va a hacer va a ser simplemente desintegrarse, caer rodando por la montaña hasta el punto de mínima energía, que son up, down y electrones, o sea, lo que forman protones, neutrones y electrones. Esa es la razón, ¿vale? La materia que nos rodea está hecha simplemente de esta columna. Las otras 3 las tenemos que producir con aceleradores de muchísima energía, o ya lo veremos en algún proceso atmosférico. Los neutrinos están aquí, ¿vale? Los neutrinos son esencialmente las partículas que acompañan a los electrones y a las copias masivas de los electrones. ¿Qué pasa a esto? Ahí me oigo a mí mismo. Vale. Digamos que el electrón tiene 2 copias más masivas, el muón y el tau, y asociados a cada una de estas copias tienes también un neutrino, ¿vale? ¿De qué manera está esto asociado? Es lo que os voy a contar a partir de ahora, ¿de acuerdo? Vale. Esto se produce esencialmente en aceleradores ya cósmicos, que ya hablaremos. ¿Dónde podemos encontrar neutrinos? Bien. De hecho, nuestro cuerpo es un emisor de neutrinos, ¿vale? Nosotros estamos emitiendo unos 9.000 neutrinos por segundo, ¿vale? Así cada uno de vosotros. Esto está calculado con peso de 80 kilos, así que en promedio yo creo que debe estar bien, ¿vale? ¿De dónde viene? Bueno, viene esencialmente de elementos que nosotros tomamos a través de la alimentación y que son radioactivos, que se desintegran con esta fuerza débil. La fuerza débil es la que hace emitir
neutrinos, ¿vale? Así que cada vez que vosotros estáis comiendo, esencialmente el plátano es una fuente de neutrinos fantástica, porque tiene un montón de potasio y una de las fuentes fundamentales de neutrinos es el potasio 40. ¿Vale? Nosotros emitimos neutrinos per se. 9.000 por segundo, que no es un número bajo, ¿no? Pero es mucho peor si pensamos en los neutrinos que nos vienen del Sol. Del Sol nos están llegando 650 billones de neutrinos por segundo y centímetro cuadrado. O sea que si cogéis el dedo gordo y le ponéis así, ¿vale? Os están cruzando 650 billones de neutrinos por segundo. ¿Ah? Unos cuantos, bastante más de los 9.000 que nosotros estamos produciendo, de hecho. ¿Vale? No solo esto, sino que, no sé si vosotros conocéis el Big Bang. El Big Bang fue la explosión inicial de la que se generó todo el universo. En este proceso se crearon también neutrinos, porque se produjeron muchas partículas. Bueno, pues es del orden de 300 neutrinos por centímetro cúbico por segundo. De nuevo, si cogéis el dedo, estáis tocando el Big Bang de alguna manera, estáis tocando esos 300 neutrinos que se produjeron en aquel momento. Estos están prácticamente parados, casi los podéis considerar que esos 300 están parados. No están parados realmente porque la Tierra se mueve realmente con respecto del centro de gravedad del universo y el neutrino está parado respecto del universo, no con respecto de la Tierra. Nosotros lo vamos arrastrando continuamente, ¿vale? Pero si estuviéramos realmente moviéndonos en el centro de gravedad del universo, el neutrino estaría prácticamente parado con respecto de nosotros. Vale, la pregunta es, un montón de neutrinos, ¿vale? ¿Eso nos afecta? Bueno, la respuesta es que no, ¿vale? Si uno hace un cálculo con estos números tan brutos que acabo de dar, del orden de 1 a 10 neutrinos interaccionarán con nuestro cuerpo, o sea que de 1 a 10 neutrinos en toda nuestra vida notará la presencia de nuestro cuerpo. O sea, somos totalmente transparentes a estos neutrinos, y estoy hablando de 650 billones por segundo por centímetro cuadrado. Nosotros tenemos del orden de 1 o 2 metros cuadrados de área, ¿vale? Y un año tiene 10 a la 7 segundos. Para que hagáis un cálculo de estos ceros que estamos hablando. Cuando tienes todos estos ceros, aproximadamente entre 1 y 10 de los neutrinos van a interaccionar con nosotros, ¿vale? Radiación cósmica, radiactividad natural, estos son procesos que depositan energía en tu cuerpo de orden de varios por segundo, ¿vale? Entonces te está diciendo que aunque tengamos un montón de neutrinos, prácticamente no afectan a nuestra vida, ¿vale? Es como si no existieran. Esta es una de las razones fundamentales por las que les llamo partículas invisibles. Sabemos que están ahí, pero es prácticamente imposible saber que las vemos o que están ahí. ¿De acuerdo? Os explicaré cómo hemos decidido, cómo nos hemos convencido de que realmente los neutrinos existen. ¿Vale? Una cosa muy curiosa es que, aun siendo... estos neutrinos realmente suponen el punto 3% de toda la masa del universo. ¿Vale? Si uno coge el universo y empieza a contar toda la masa que hay en él, masa y energía, los físicos somos así, no distinguimos entre una y otra, ¿vale? Resulta que el 70% es energía oscura, que es una cosa que no tenemos ni idea de lo que es, ¿vale? El 25% es una cosa que tampoco tenemos ni idea de lo que es, ¿vale? Y esto ya nos hemos cargado el 95% de toda la masa del universo, ¿vale? A partir de ahí tenemos cosas que ya empezamos a conocer, son helios e hidrógenos, ¿vale? Muchos de ellos forman estrellas, ¿vale? Pero estos son ya elementos más pesados, los neutrinos suponen el 0.3%, ¿vale? De hecho, si uno cuenta cuántos neutrinos hay, por cada electrón, protón y neutrón del universo hay del orden de 1.000 millones de neutrinos. O sea que si uno lo cuenta, en el universo hay muchos más neutrinos que todas las partículas básicas que nosotros conocemos. Muchos más que electrones, muchos más que protones y muchos más que neutrones. 1.000 millones de veces más, ¿vale? El hecho es que las partículas, los neutrinos son tan ligeros, ¿vale?, que su composición en masa es muy alta, porque hay muchísimos de ellos, pero realmente cada uno de ellos aporta muy poca masa o energía al total del universo, ¿vale? Son las partículas conocidas, como las miramos, cuáles son sus observables, o sea, qué representa cuando yo intento... ¿Qué es lo que son? Es muchísimo más difícil, ¿vale? Esto es una idea que es realmente importante y muy importante desde el punto de vista de la física de partículas y también mucho desde la física experimental, ¿vale? A mí muchas veces un neutrino te puedo decir que es una función de distribución de probabilidad, vale, pedante, ¿y de qué sirve eso? No sirve de mucho, pero sí que te puedo decir realmente cómo se comporta el neutrino ante ciertas circunstancias, y realmente es así como vamos construyendo conocimiento, ¿vale? A través de la observación, y por tanto, si yo describo cómo se comporta, estoy describiendo esencialmente la partícula. Esto lo dijo Dirac, que le dieron un premio Nobel, así que yo me atengo a lo que él dice y para adelante, ¿vale? Soy de su opinión, ¿vale? Y creo que es importante que sea así. Y es lo que voy a seguir a partir de ahora. No voy a intentar daros fórmulas matemáticas complejas que os expliquen, sino que voy a hacer es intentar explicaros realmente qué son neutrinos a través de su comportamiento. Bien,
No sé si conocéis la radioactividad, espero que sí. ¿Quién no lo conoce? Bueno, la radioactividad se descubrió a finales del siglo XIX, ¿vale? Bueno, es igual. Lo que observó esencialmente es que había las placas fotográficas se quedaban impresionadas cuando estaba al lado de una sal de uranio. ¿De acuerdo? Esta radioactividad esencialmente es un poco lo que os he dicho antes. Resulta que es un núcleo con una cierta energía que se encuentra incómodo en su estado de energía, está en lo alto de la montaña, y sabe que existe una posibilidad de romperse en torio y en helio, de forma que la suma de estas dos masas, o de la suma de las energías de estas dos partículas, es menor que esta de aquí. Y como existe el principio de mínima energía, lo que haría el sistema sería simplemente desintegrarse a este nuevo sistema, ¿de acuerdo? La radioactividad esencialmente es eso, ¿vale? Es el sistema del universo de ir siempre a los estados de mínima energía, ¿vale? En el año 1913 existía realmente un problema que nos tenía, bueno, a mí no, porque yo no estaba entonces, pero a toda la comunidad científica de aquella época, ¿vale? El problema está en que se había observado una desintegración que era como esta. El proactinio se desintegraba en uranio y emitía un electrón, ¿vale? El electrón de aquí era la única partícula que se podía ver, porque el uranio recibía muy poca energía en el proceso y se quedaba esencialmente dentro de la materia, no se movía, ¿vale? Y por lo tanto no se veía. Tú lo sabías que estaba allí porque lo podías hacer medidas posteriores, pero tú no veías su efecto. El electrón es una partícula ligera que se escapaba y podías medir con detectores de la época, ¿vale? ¿Qué ocurría? Bueno, por conservación de energía, el electrón debía tener exactamente una energía fija, que es la diferencia entre la masa, por el principio de Einstein de masa de energía igual a mc cuadrado, que debía ser la diferencia de las masas entre el proactinio y el uranio, ¿vale? Si se conserva la energía, el electrón debía tener la energía de diferencia de las dos masas de los núcleos finales, ¿vale? ¿Vale? Pues ¿qué se hacía? Bueno, pues se medía la energía de estos electrones y lo que uno debería esperar esencialmente es que en este detector observáramos una energía fija igual a la diferencia de las masas, ¿vale? Pero lo que se observaba realmente es que se acumulaba en esta zona de aquí. Todos los electrones aparecían con menos energía de la que debería de aparecer, ¿vale? Bien, ¿qué ocurre aquí? Como mi preposición inicial era que se tenía que conservar la energía, hubo gente que dijo, no, es que el principio de conservación de energía no se mantiene. Justifiquémoslo, ¿vale? Esto estamos en el año 1913, ¿vale? 1913, con todo el boom de la física de nuclear, de cuántica, la gente estaba viendo fenómenos rarísimos y era normal que alguien tuviera dudas de cosas tan fundamentales como la conservación de energía, ¿vale? Pero se propuso, ¿vale? Y se discutió. 1913, ¿vale? En 1930, ¿vale? Un físico, Pauli, propone una idea que es muy divertida, ¿vale? La idea es, bueno, imaginaos que en este proceso yo estoy produciendo una partícula que yo no veo, ¿vale? Le llamo neutrino, de hecho hay una historia, se llama neutrón y luego el cambio de neutrino, da igual. Una partícula que yo no voy a ver y que se llama neutrino, ¿de acuerdo? Entonces en ese caso yo sé que la suma de las energías del electrón y el neutrino tiene que ser constante, ¿vale? Pero cómo se reparten entre el electrón y el neutrino no tienen por qué serlo. Como yo no veo la energía del neutrino, lo que está ocurriendo es que ya no tengo una energía fija, sino que tengo una energía entre el máximo que puedo tener hasta cero, depende de cómo sea repartido entre el electrón y el neutrino, ¿vale? La suma tiene que ser constante, pero esta no tiene por qué ser constante, ¿vale? Como yo he dicho al principio que el neutrino no se puede detectar, pues yo no lo veo en ningún momento. Pues, problema solucionado, ¿vale? Una idea fantástica, ¿eh? Pero claro, él también lo decía, hay teóricos que son bastante razonables, ¿eh? Esto no se hace últimamente. Entonces, he propuesto una teoría que no se puede demostrar y por tanto me siento muy mal. A los teóricos que producen teorías que no se pueden demostrar nunca y se sienten perfectamente bien. Pero bueno, él, al menos en aquella época, estaba preocupado, ¿vale? Y dijo, bueno, he hecho una cosa hoy que no se debería hacer, o sea, proponer una solución a un problema que no tiene demostración científica, ¿de acuerdo? Como siempre, los teóricos también nos tienen muy mala consideración a los experimentales, ¿vale? Él pensó que eso no se podía demostrar, pero de hecho se podía demostrar, ¿vale? Y en los años posteriores realmente se descubrió el neutrino, y os voy a contar ahora cómo se hizo, ¿vale? Bueno, lo que les contaba, al principio Pauli la llamó neutrón, luego Chadwick encontró el compañero neutro del protón, entonces le dejó sin nombre, y entonces le tuvo que llamar neutronino, que se llamaba pequeño neutrino en italiano, pero neutronino era una palabra bastante fea, así que terminó diciendo neutrino, ¿vale? En todos los idiomas se llama igual, excepto en dos, en catalán, en Barcelona, y en chino, ¿vale? Esto, ¿por qué? No lo sé, ¿vale? Pero
De hecho, le he preguntado a mucha gente de allí y nadie es capaz de explicarme el por qué le cambiaron el nombre cuando llegó a Barcelona. Eso es otro tema. Bueno, Pauli dijo, estaba la propuesta, y una propuesta realmente muy elegante, muy bonita, pero había que demostrar realmente que los neutrinos existían. ¿Cómo se hace esto? Bueno, Bethe propuso una manera de detectar neutrinos. La idea es bastante simple, ¿vale? La reacción que propuso Pauli era esta esencialmente. Un neutrón dentro del microactinio se desintegra en un protón que forma el uranio y no tiene un electrón y un neutrino, ¿vale? Si esta reacción es posible, ¿vale? Esto significa que hay una serie de números de propiedades de las partículas que se conservan y yo les puedo hacer rotaciones a estos elementos de forma que si esta reacción existe, esta debería existir también. O sea que si yo produzco neutrinos y me interaccionan con un protón, tendría que haber un electrón y un neutrón en el estado final. ¿Vale? Ok. Según la mecánica cuántica, todos los procesos físicos tienen una cierta probabilidad de ocurrencia, ¿vale? Si tú tienes un átomo que se va a desintegrar, no se desintegra siempre en el mismo tiempo. Tarda un cierto tiempo y ese tiempo tiene una distribución que es probabilística, ¿vale? Digamos que los átomos son una fuente radiactiva, lo que hacen es que van intentando desintegrarse y de pronto en uno de esos intentos les sale bien y se desintegran, ¿vale? Mientras que el otro está intentando de forma aparte, ¿vale? Lo que hace la naturaleza es que tiene varias opciones posibles a elegir y lo hace de forma aleatoria, ¿vale? La desintegración del proactinio tiene una probabilidad de ocurrir, no todos los núcleos se integran al mismo tiempo, porque claro, si todos ocurrieran al mismo tiempo yo tendría una fuente de proactinio y 3 segundos después ya no tendría proactinio, hubiera todo desintegrado. De hecho no habría fuentes radiactivas en el universo prácticamente si se crearon en la época del Big Bang, ¿vale? Esto no significa claramente que no sea determinista, o sea, las probabilidades se pueden definir. Yo puedo predecir cuáles son esas probabilidades, aunque yo no sé si un átomo o un núcleo va a ocurrir esta transición o no. Yo simplemente sé cuál es la probabilidad de que eso ocurra, ¿vale? Bien. Como cualquier fenómeno físico se basa en base cuántica, si yo quiero ver un fenómeno tendremos que intentarlo tantas veces de forma que la probabilidad por el número de intentos sea del orden de 1. Es como jugar a la lotería, ¿eh? Si tomas un décimo, un boleto de lotería, tiene una cierta probabilidad. Si los compras todos, te va a tocar seguro. No te compensa económicamente, pero seguro que te va a tocar. Pues una cosa pasa aquí. Si uno tiene una probabilidad, simplemente tengo que multiplicarlo por un suficiente número de intentos, de forma que la probabilidad sea cercana a algo visible. Llamémosle 1, ¿vale? Puede ser un 10%, pues un 1%, me da igual. Llamamos 1 como algo posible, ¿vale? La interacción de neutrinos con la materia debe tener una probabilidad, aunque sea baja, me da igual, pero tiene que tener algo, no es cero, ¿de acuerdo? ¿Cuál es esa probabilidad? Bueno, esa probabilidad la calculó Bethe, ¿vale? Y lo que obtuvo fue 10 a la menos 24 centímetros cuadrados. Vale, ¿y eso qué significa? ¿Qué significa 10 a la menos 44 centímetros cuadrados? Uno se puede imaginar que cuando una partícula se mueve por un medio material tiene una especie de áurea, ¿vale? Como si fuese un santo o algo así, una área mística alrededor, que si una partícula cae dentro de este área se produce la interacción, ¿vale? Así que el 10 a la menos 44 centímetros cuadrados es simplemente el tamaño de este área alrededor del neutrino, ¿vale? Por eso todas las secciones eficaces se calculan simplemente como un área, ¿vale? ¿Qué significa esto? Bueno, porque si tú tienes un neutrino con un cierto área, si tienes un protón fuera no se produce y si tienes un protón dentro se produce. Esto es una imagen, o sea, esto no ocurre realmente así, ¿de acuerdo? Hay ciertas probabilidades en todo esto, pero para que tengamos una idea de lo que realmente estamos hablando. Bien, si uno coge, por ejemplo, una distancia típica entre números atómicos es de donde 10 a la menos 18 centímetros, ¿vale? Así que el área contenida entre estos 4 núcleos de proactinio es de donde 10 a la menos 16 centímetros cuadrados, ¿vale? Así que si tú vas con un neutrino que tiene 10 a la menos 44, imaginaos cuántos neutrinos pueden pasar por ese área sin ver en absoluto que tienes proactinio alrededor. 10 elevado a 18. ¿Vale? Es realmente la relación entre el área de la distancia típica entre núcleos y el área que necesitaría que la partícula estuviera alrededor del neutrino para poder observarla. Evidentemente esto no está a escala, ¿eh? Los núcleos van a ser un poco grandes, ¿de acuerdo? Bien, esto te da una idea. Esto significa que yo necesitaría del orden de 10 elevado a 18 neutrinos, ¿vale? Para ver uno de ellos interaccionar. ¿Lo pilláis? ¿Y entendéis por qué son invisibles ahora o no? Pues claro, si tiene un neutrino la probabilidad es, olvídate. Si uno tiene 10 elevado a 18 neutrinos, entonces tiene una cierta probabilidad, pero uno lleva 18 neutrinos en el bolsillo, ¿eh? Sobre todo porque no se quedarían ahí. Bien.
¿Qué se necesitaría entonces? Vamos a ponerlo en cuestiones de números reales. Un tubo de 10 a 21 centímetros de agua, que esencialmente es 1 billón de veces el diámetro de la Tierra, solo para reducir el número a la mitad. O sea, que si yo tengo n neutrinos y los tiro sobre 1 billón, ¿vale? 1 billón de millones, ¿no?, de tierras, me aparecería en el otro lado de la Tierra la mitad de ellos. La otra mitad me interacciona por el camino. ¿De acuerdo? 1 billón de tierras, que no es un número despreciable, ¿de acuerdo? Pero, y aquí viene el truco, claro, igual esa no es la manera, o sea, yo no voy a coger un neutrino y ver si lo detecto, voy a hacerlo al contrario, voy a producir un montón de neutrinos, voy a producir 10 a 20 neutrinos, ¿vale? Entonces yo sé que ahí sí que hay una cierta probabilidad de ocurrencia del suceso. Y de hecho no es un número tan loco, ¿vale? Porque 10 a 21 es el orden del número de núcleos que tienes en un gramo de materia, el número Avogadro, ¿vale? Esto lo que está diciendo es que a priori no es imposible generar de forma artificial o de forma natural procesos en los cuales yo sea capaz al final de detectar los neutrinos. Es cierto que necesito muchos de ellos, pero también es verdad que los números que estoy produciendo, 10 a la 21 parece un número inmenso, pero no es un número tan grande si lo comparo, por ejemplo, con cosas como el número de Avogadro. Imaginaos que tenéis un número de Avogadro de tritio, ¿vale? Y lo hacéis desintegrar inmediatamente. Eso os va a producir el orden de 10 a la 23 neutrinos, lo cual significaría que estaríais viendo el orden de 1000 o 2000 neutrinos en el detector que vosotros estéis teniendo. Y eso ya sí que es una cosa que se puede hacer. Veríais solo 1000 del 10 a la 21 o 23, ¿vale? Pero 1000 es un número que ya te da la confianza de haber visto algo. Pues bueno, esa fue la propuesta, ¿vale? Si uno tiene 10 a la 21 neutrinos y 1 kilo de detector, se pueden detectar neutrinos, ¿vale? Y aquí está lo que Pauli no creía que los experimentales podían hacer y Bethe demostró que no era cierto, ¿no? Se le puede dar la vuelta. ¿Cómo se descubren los neutrinos? Bueno, como habéis visto, la parte fundamental es encontrar, o sea, una fuente de neutrinos muy intensa, ¿vale? Después de la guerra, después de utilizar la energía nuclear para fines bélicos, se pensó, de hecho fue una de las ideas iniciales, que se podía utilizar también con fines pacíficos, creando reactores nucleares. Los reactores nucleares son reactores de fusión en los cuales los núcleos se van uniendo y producen energía en la unión, en la fusión de estos núcleos, ¿de acuerdo? En la fisión de estos núcleos. En este proceso se producen un montón de neutrinos, ¿vale? De hecho, los reactores nucleares son una de las fuentes de neutrinos más intensas que existen en la Tierra, hechas por el hombre. Un reactor típico está produciendo orden de 10 grados a 13 neutrinos por centímetro cuadrado por segundo, que es un número bastante respetable. Recordad que un año tiene 10 grados a 7 segundos, así que si yo tengo un reactor funcionando durante un año, yo tengo el orden de 10 grados a 20 neutrinos, que es el número del que estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces la idea era que yo tengo el reactor, lo apago y tengo un detector separado a una alta distancia, de forma que yo sé que cualquier otra radiación se ha absorbido por la Tierra. Y veo que ocurre en el detector. Y lo que observo es que si el detector está cerrado, yo no veo nada. Y cuando el reactor funciona, lo que yo veo esencialmente es exactamente la reacción que había predicho Bethe, ¿vale? Que fue el primero que se calculó las probabilidades. Aquí, para estar seguro que yo estaba viendo neutrinos, simplemente yo digo, si yo apago o enciendo el reactor, yo debería o no debería ver neutrinos. Y eso es lo que ocurría. Así que se demostró y le dieron el premio Nobel a Rans por hacer esto, ¿vale? No voy a entrar en detalles cómo se hizo directamente porque hay unos problemas de eliminar el ruido de fondo, etcétera, que yo creo que no es el momento. Pero si alguien está interesado podemos discutir. Bien. En los años 40 del siglo XX se había descubierto la segunda familia de partículas que os había hablado, ¿vale? Había hablado de electrones y que tenía una copia más masiva que eran muones y una más masiva que eran taus, ¿vale? Ok. Los piones se producían, bueno, esto se hizo esencialmente con rayos cósmicos. El rayo cósmico es simplemente que hay partículas de alta energía que chocan con la atmósfera, interaccionan allí, producen unas partículas que se llaman piones, el pione se desintegra por el principio de mínima energía y producen neutrinos y muones en este proceso, ¿vale? De hecho, la desintegración esta del pión es que se produce un muón y un neutrino al mismo tiempo, ¿de acuerdo? Es como la desintegración beta que habíamos visto antes, el proactinio que iba a uranio. Bien, esto nosotros se generó en un oscilador. Pues volvemos con partículas. Generamos el mismo proceso que ocurre en los rayos cósmicos. Se produjeron neutrinos de tipo muónico. Lo que hacíamos es que teníamos un escudo de tierra, o tenían un escudo de tierra en el que absorbía toda la radiación que eran los neutrinos, y los neutrinos cruzaban, ¿vale?
a un detector. Y lo que se observó es que en este detector lo que ocurría es que se producían muones y no se producían electrones. Esto significaba que el neutrino había llevado la información de qué partícula asociada había ocurrido en el momento de su producción. Esto significaba esencialmente que los neutrinos no eran solo, había dos tipos de neutrinos, había tipos electrónicos y tipo muónico. ¿Vale? Uno que está asociado siempre a la producción o desaparición de electrones y el otro que está siempre asociado a la producción o desaparición de muones. ¿Vale? Otro premio Nobel. De hecho, los neutrinos han sido una fuente de premios Nobel fantástica. En los años 70 se descubrió la tercera familia. De hecho, el descubrimiento también se llevó al premio Nobel, aunque eso no eran neutrinos. Y esto, de hecho, fue realmente muy complicado de detectar. O sea, hasta finales de los años 90 del siglo pasado, no se descubrió el tercer neutrino. Ya se había aceptado que existía un tercer neutrino por cuestiones teóricas fundamentalmente, pero la demostración experimental de que realmente existía un tercer neutrino no ocurrió hasta 1990. Fijaos en los tiempos, ¿vale? El primer problema con la desintegración beta fue en el 13. La primera proposición teórica fue en el 31. La primera demostración de existencia del neutrino fue en el 40. La segunda familia se descubrió en los años 50 y la tercera en el 90. ¿Vale? Se tarda esencialmente 100 años, ¿vale?, en entender esta parte. ¿Vale? Por suerte, la física de neutrinos ha pegado un aceleradón brutal en los últimos años y es lo que voy a contar a partir de ahora. ¿Vale? Bueno, pues esto es lo que os contaba. Hay 3 familias, con cada familia es igual a la anterior, pero con masas mayores, y asociado a cada familia hay simplemente un neutrino, ¿vale?, que simplemente cuando el electrón desaparece lleva la información del electrón, el muón tiene información del muón y el tau la información del tau. O dicho de otra manera, cuando tú produces un electrón, el neutrino es electrónico; cuando tú produces un muón, el neutrino es muónico; cuando tú produces o desapareces un tau, tienes un neutrino tau. ¿De acuerdo? Esas son las 3 familias que hay. ¿Por qué son tan interesantes? Bueno, los neutrinos son partículas de materia. Tienen spin un medio. Eso lo digo para los que entiendan lo que es spin. Si no, olvidaos. Son como electrones, quarks, este tipo de historias. ¿Vale? No son partículas que transmitan fuerza. ¿Vale? ¿De acuerdo? Las partículas que transmiten fuerza tienen siempre spin entero, no spin fraccionado. Pero no tienen carga eléctrica y no sienten la fuerza del núcleo. ¿Vale? Esas son propiedades realmente fascinantes del neutrino. El neutrino solo interacciona a través de la fuerza débil, aquella que prácticamente es negligible con respecto de las otras dos. ¿De acuerdo? Como es tan débil, ¿vale?, esta fuerza no tiene suficiente energía. O sea, digamos que no son tan aficionados al WhatsApp para intercambiarse partículas como para con el núcleo y quedarse atrapado con el núcleo. ¿Vale? Como su fuerza es tan débil, simplemente atraviesa los núcleos sin enterarse de que hay nada por allí. ¿Vale? De forma que los neutrinos son como una especie de sopa de partículas que nos están cruzando continuamente en todas direcciones. Vivimos en un mundo lleno de neutrinos, aunque no los vemos. ¿Vale? Que es un poco lo que yo quería representar aquí. O sea, nosotros estamos simplemente cruzados por neutrinos continuamente en todas direcciones. No están como los electrones ligados a los núcleos, ni los núcleos entre sí. Es una cosa que simplemente se produjo en el momento y se mueve por el espacio en línea recta hasta que en algún momento encuentra algo en el que decide pararse. Lo cual me parece una idea muy fascinante. Otro problema es que son partículas de una masa muy baja. Si nosotros ponemos las masas a todas las partículas que os he dicho, resulta que entre los neutrinos y la partícula más ligera que conocemos, que es el electrón, hay 8 órdenes de magnitud. Son muy, muy, muy ligeras. No sé si os han contado del Higgs estos últimos días. ¿Os han hablado del Higgs? Bueno, el Higgs esencialmente es una partícula que da masa porque se conecta con las partículas, con los leptones estos que os he hablado, ¿vale? Pero el Higgs es único, ¿vale? Es solo un Higgs, que sepamos. ¿Vale? Si un solo Higgs es capaz de dar masa tan diferente a estas partículas de aquí, hay algo que no entendemos. Yo entiendo que haya diferencias pequeñitas, ¿vale? Pero que haya 8 órdenes de magnitud es una cosa que nadie entiende. ¿Por qué los neutrinos tienen tan poca masa? Suponiendo que es el Higgs el mecanismo que realmente da masa a las partículas, es algo que no tiene una explicación real. No lo conocemos por ahora, ¿de acuerdo? Por eso son tan importantes, ¿vale? Son tan importantes esencialmente porque pueden ser realmente un mecanismo fundamental para entender, más allá del Higgs, cómo las partículas adquieren masa. O no, depende de lo que encontremos, evidentemente. ¿Vale? Observando neutrinos, ¿vale? Este es mi experimento en T2K. Esto lo pongo siempre porque es una manera muy bonita de mostrar lo que es un neutrino. Fijaos, estos son simplemente detectores que miden el paso de partículas cargadas por el detector, ¿vale? Estos son simplemente trazas. Digamos que hay un detector que detecta que una partícula cargada pasa por ahí y me deja una señal. Y como las partículas llevan trayectoria, simplemente detecto los puntos y soy capaz de reconstruir la dirección de estas partículas, ¿vale?
Esto es lo que nos pasamos haciendo el 99% de nuestro tiempo. Bueno, ¿qué es interesante aquí? Aquí lo que veis es que de pronto, de la nada, aparece un montón de partículas, como una lluvia de partículas, ¿vale? ¿De dónde vienen esas partículas? Esas partículas vienen sencillamente porque tienes un neutrino que tú no ves, porque no está cargado y por lo tanto no deja señales en el detector, llega aquí, interacciona con un núcleo y produce todas estas partículas en la interacción. Te digo además que es así porque van todos hacia adelante. Si esto fuese una desintegración radiactiva, en la que no hay nada que venga de fuera, simplemente un núcleo que se desintegra, todas las partículas deberían de conservar momento. Así que debería tener una distribución que fuese esencialmente esférica, en todas direcciones, ¿vale? Cuando una bomba explota, no explota en una dirección, explota en todas direcciones. Pues aquí debe ser lo mismo. El hecho de que esto vaya hacia adelante es porque hay algo que lo está empujando hacia adelante. Y ese algo es el neutrino, ¿vale? Esa es la demostración de que realmente lo que estamos viendo aquí son neutrinos, ¿vale? Yo no veo el neutrino. Yo veo el resultado del neutrino interaccionando con mi detector, ¿vale? Y aquí hay un poco de tergiversación del lenguaje, ¿no? Porque muchas veces decimos, he visto un neutrino. No, tú no ves el neutrino. Tú lo que ves realmente es el producto de la interacción del neutrino con la materia. ¿De acuerdo? Fuentes de neutrinos. Bueno, ya os he comentado antes la del Sol, ¿vale? El Sol realmente es una central de fusión, ¿vale? Empiezas con átomos de hidrógeno y en una reacción relativamente complicada produce energía. Energía en este caso significa esencialmente produce fotones, ¿vale? Nosotros sabemos que por cada 4 protones se producen un núcleo de helio, 2 positrones y 2 neutrinos, ¿vale? Si tú haces todos los cálculos estos que os he enseñado antes, resulta que tú calculas los números, sabes cuántos fotones, la energía de esos fotones y cuántos positrones y neutrinos estás produciendo. Fijaos, 2 positrones y 2 neutrinos porque se producen conjuntamente. El neutrino y el positrón se producen al mismo tiempo, ¿vale? Ahora, yo puedo contar, por ejemplo, cuántos fotones me llegan de la Tierra, del Sol, ¿vale? Eso pongo una placa solar y mido cuántos fotones me llegan. Son del orden de, bueno, un número. Ahora, como yo sé toda la reacción, yo sé cuánta energía emite el Sol por cada neutrino que se está emitiendo, ¿vale? Entonces yo puedo hacer una regla de 3. Si yo vengo a la Tierra y mido cuánta luz estoy recibiendo, yo debería de saber cuántos neutrinos está emitiendo el Sol. Es más, sé cuántos neutrinos deberían de estar llegando a la Tierra, ¿vale? Y eso de hecho es el cálculo que yo utilicé para llegar a los 6,6 billones que os he contado antes, ¿vale? Yo sé que la radiación solar es 1370 watts por metro cuadrado, por tanto, si hacen los números, el flujo de neutrinos es este de aquí, ¿vale? O sea que yo, si sé cómo funciona internamente el Sol, sé cuántos neutrinos me están llegando del Sol a mí. No solo eso, sino que las reacciones realmente en el Sol son mucho más complejas, ¿vale? Y hay un montón de canales diferentes que hay que tener en cuenta. Este es el que os he hablado antes, pero hay otras muchas posibilidades. Esto se conoce bastante bien, ¿vale? Bastante bien quiero decir que teóricamente estos números se conocen con un 10% de precisión, que no está nada mal para una cosa que está a unos cuantos miles de kilómetros de nosotros, ¿vale? Otras fuentes son lo que os he hablado, neutrinos atmosféricos. Neutrinos atmosféricos son... hay partículas de muy alta energía que pueden provenir, por ejemplo, de explosiones de estrellas o de fenómenos muy violentos en el universo que llegan a la atmósfera. La atmósfera es gaseosa, pero suficientemente densa como para que esas partículas interaccionen. En esa interacción lo que se ocurre es produce una cascada de partículas, ¿vale? Que van simplemente perdiendo energía para llegar siempre al nivel mínimo. En este proceso lo que se producen son un montón de piones. Los piones se desintegran produciendo muones y neutrinos. El muón se desintegra produciendo electrones, muones y neutrinos. Neutrinos y neutrinos. Fijaos aquí. El muón se desintegra emitiendo un electrón, un neutrino y un neutrino. Así que debería haber 2 neutrinos, uno que está asociado al hecho de que el muón desapareció y un neutrino que está asociado al hecho de que el electrón apareció. Así que uno de ellos es electrón y el otro es muón. Así que si uno cuenta todo este proceso, resulta que te salen 2 neutrinos muónicos por cada neutrino electrónico, ¿vale? Es la cuenta la vieja, pero una cuenta que funciona muy bien. No es exactamente así. La razón es que muchos de estos muones llegan a la Tierra y se penetran en la Tierra antes de desintegrarse y por tanto esta contribución desaparece. Hay una pequeña corrección, pero es muy cercana a 2. ¿De acuerdo? Esto está muy bien porque así me ahorro tener que contar cuántos protones me llegan de la atmósfera, ¿vale? Yo al menos el ratio entre los dos. ¿De acuerdo? Otra que tenéis que tener en cuenta es que estos neutrinos vienen de todas direcciones. Atmósfera hay en todas partes, aquí y en Nueva Zelanda. Así que si tú tienes una partícula que te llega, que interacciona en Nueva Zelanda y produce neutrinos, este neutrino va a atravesar la Tierra y me van a llegar a mí, pero me van a llegar a mí desde debajo, ¿vale? Nosotros estamos bombardeados por estos neutrinos no solo desde arriba y desde los lados, sino también desde dentro de la Tierra.
Otras fuentes son aceleradores, que lo que nosotros hacemos aquí simplemente es emular los rayos cósmicos. Aceleramos protones a muy alta energía, los hacemos colisionar contra un blanco, producimos piones y en este proceso se producen neutrinos. Lo que os he dicho antes, energía nuclear, pero también, por ejemplo, geoneutrinos. El centro de la Tierra tiene una cantidad inmensa de uranio. De hecho, los geofísicos siguen sin entender muy bien de dónde viene el calor que mantiene la Tierra internamente. Hay gente que dice que viene de la presión, otra gente que dice que viene de las desintegraciones radiactivas del uranio que están concentradas. ¿Cómo podría distinguir entre las dos cosas? Neutrinos. En las desintegraciones del uranio se producen neutrinos. Si yo detectara todos ellos, podría saber cuánta energía se está produciendo en el centro de la Tierra debida al uranio, ¿vale? Hay medidas, pero no son conclusivas todavía, pero llegarán en algún momento. Otra, por ejemplo, son astronómicas, ¿vale? En 1987, en marzo, de hecho hace uno de estos días se hace el aniversario. Esta estrella de aquí explotó, ¿vale? Esto es lo que se llama una supernova. En esta supernova se produce una cantidad de neutrinos espectacular. O sea, hay una cantidad de liberación de energía en forma de fotones y de neutrinos que es salvaje. Estos ocurrieron muy lejos de la Tierra y muchos de estos neutrinos llegaron a la Tierra y fueron detectados en la Tierra. O sea que los neutrinos que vienen de la desintegración, de la explosión de esta supernova, se detectaron en 1987. Desde entonces lo estamos intentando coger otra nueva, pero no ha habido suerte, ¿vale? El hecho es que esta estaba lejos, pero no tan lejos. De forma que con el 1R cuadrado, el típico que tu densidad de neutrinos va disminuyendo cuando la longitud se va haciendo más grande. Si tus distancias son astronómicas, evidentemente la cantidad de neutrinos que vas a tener va a ser muy pequeña. Tienes más supernovas ocurriendo, evidentemente, porque tu volumen es mucho mayor, pero el número de neutrinos que te llegan es mucho menor. Hay una compensación. Ahí hay un montón de experimentos esperando que haya otra explosión para detectarlos. Bien, ¿cuál fue la primera sorpresa? La primera sorpresa fue que en los años 50 alguien dijo, bueno, si yo sé cómo funciona el Sol y yo sé detectar neutrinos, voy a ver que realmente mi modelo del Sol funciona. ¿Y cómo lo hago? Midiendo neutrinos. No es tan fácil como eso. Y lo hicieron. Se fueron a una mina a 1000 metros de profundidad, esencialmente porque a 1000 metros de profundidad tú has absorbido todo el remanente de los rayos cósmicos de los que he hablado antes. Prácticamente no hay nada que te llegue allí. Es uno de los sitios con más radiopureza que puedes tener, ¿vale? Y aquí se produce una reacción en la que tú tienes núcleos de cloro que se transforman en argón. Tú los tienes acumulando neutrinos durante un tiempo, luego mides simplemente cuántos neutrinos de argón o núcleos de argón has producido y ahí cuentas cuántos neutrinos has producido. Así que los cuentas, ¿vale? Más difícil que eso, ¿vale? Pero aproximadamente va así, ¿vale? ¿Qué ocurre? Bueno, que si uno tiene la predicción y las medidas que se obtenían simplemente la mitad de ellos, ¿vale? Y aquí venimos del problema, ¿vale? Hubo varios experimentos, de hecho se probaron diferentes técnicas experimentales, se hizo de todo. Hubo una persona que vivió toda su vida simplemente de recalcularse los neutrinos solares, esencialmente, ¿vale? Era una persona de altísimo nivel, ¿vale? Se recalcularon los modelos solares, errores experimentales, problemas de cálculos de secciones eficaces de no sé cuánto. El problema existía siempre, ¿vale? Siempre estaba ahí. Tal punto que la gente empezó a llamarle el problema solar, el problema de los neutrinos solares, ¿vale? Nadie sabía de dónde venía esa diferencia. Y estoy hablando de un factor 2, no estoy hablando de una cantidad mínima. Bueno, esto me voy a saltar porque lo he dicho, ¿vale? Ahora os voy a contar la revolución que ha ocurrido en los últimos 10 años, ¿vale? Que son las oscilaciones. Vamos a ver. Pensad lo que os he dicho antes. Cuando yo tengo, por ejemplo, un pión, ¿vale? Se produce un muón, ya sabemos que este neutrino tiene que ser de tipo muónico, ¿vale? Ahora, este neutrino viaja por la Tierra, o por el espacio, o por el vacío, me da exactamente igual. Y resulta que cuando interacciona, no interacciona como un neutrino muónico, sino como un neutrino electrónico. Esto significa que os he mentido, parcialmente. Sí, algo os he dicho de que no era verdad, ¿vale? Aquí lo que ha ocurrido es que yo decía que la información del neutrino, ¿vale? Era de un neutrino muónico y cuando me llega aquí me aparece como neutrino electrónico, ¿vale? Esto ocurre solo cuando los neutrinos viajan una distancia muy larga. Si las distancias de vuelo son pequeñas, cuando digo pequeñas quiero decir menos de 1 kilómetro, ¿vale? Ese efecto no lo ves, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Bueno, por eso el premio Nobel se le llamó las partículas camaleónicas, porque cambiaban con color o de sabor o como lo quieras llamar, ¿no? Iban cambiando su naturaleza al momento en que iban cambiando. ¿Cuál es el origen de esto? Bueno, aquí viene la parte complicada que los que no quieran desconecta y volvemos dentro de 2 minutos. Lo que ocurre es que los neutrinos tienen masa, ¿vale? Y lo curioso es que las masas no tienen por qué corresponder en la forma en la que interaccionan, ¿vale? Esto los que hayan estudiado cuántica simplemente significa que la base cuántica no es la misma, ¿vale? O que no conmuta. Eso es más un poco complicado.
el Lorentz con el lagrangiano del sabor. Bueno, lo que ocurre realmente es que tu neutrino realmente es una combinación lineal de tres neutrinos, de tres masas distintas, 1, 2 y 3. ¿Vale? Como tienen tres masas distintas y tú lo has producido exactamente a la misma energía, van a moverse a velocidades distintas. Entonces, si tú coges una bicicleta y la empujas y coges un camión con 23 ruedas y la empujas, uno no se va a mover y otro va a pegar un salto brutal. Pues una cosa parecida ocurre con los neutrinos. Mientras más ligero es el neutrino, más rápido va, mientras más pesado es, más lento va. ¿Qué ocurre? Bueno, que yo tenía una proporción inicial, pero como se van moviendo a velocidades distintas, esas proporciones van a ir cambiando en el espacio, con respecto al momento que se van moviendo. ¿Qué ocurre? Bueno, que cuando llega el momento de la interacción, esa proporción ya no era la proporción inicial. La proporción inicial correspondía a neutrinos electrónicos, la proporción final realmente es una mezcla de todos los neutrinos que hay. ¿Vale? Entiendo que es difícil de entender, ¿vale? Lo importante es que os quedéis con la imagen, ¿vale? No falta que entendáis las matemáticas, porque las matemáticas requieren un par de días de cálculo. Vale, bueno, esto es lo que os está contando, ¿vale? ¿Qué ocurre aquí? Bueno, pues lo que está ocurriendo es que yo puedo empezar como un neutrino electrónico y cuando yo lo detecto, tengo una cierta probabilidad de que sea electrónico, tau o muón. ¿Vale? Y es lo que puede ocurrir antes. Acordaos, yo empezaba con un neutrino muónico y veía que me parecía electrónico. Lo que ha ocurrido es que el neutrino muónico se ha movido y me ha parecido como electrónico porque tengo la probabilidad de que eso ocurra. Eso se llaman las oscilaciones de neutrinos. De hecho, para los que sepan de esto, es un fenómeno de interferencia cuántica que es muy parecido al problema de las dos rendijas. Los que hayan dado el problema de las rendijas en física cuántica, esto es un poco más de nivel, es un proceso muy similar, ¿vale? Lo que ocurre es que el fotón se mueve simultáneamente por las dos rendijas, pero tiene un camino diferente. Y ese camino diferente es como si fuesen a velocidades diferentes. Y cuando se encuentran desfasados, como ocurre con los neutrinos. Y por tanto, tienen, en este caso no es un tipo de diferente de neutrinos, simplemente tienes picos de oscuridad y luz, ¿vale? Que puedes interpretar en este caso como neutrinos electrónicos y neutrinos muónicos, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pero es muy parecido. Uno de los problemas es que, claro, según la ecuación de Einstein, masa y energía están relacionadas. Ahora imaginaos que yo tengo un neutrino muónico, ¿vale? Para que esta reacción ocurra, ¿vale? La masa de los estados finales, ¿de acuerdo? La energía del estado final tiene que ser al menos menor que la de los estados iniciales. Porque tú puedes perder energía en movimiento, pero no la puedes perder creando masa, ¿vale? A ver si me explico. La energía del muón tiene que ser superior a la energía del neutrino, porque si no en la vida vas a tener suficiente energía para producirlos. ¿Qué ocurre? Que si tú produces neutrinos de muy baja energía y estos son muónicos, no te van a producir muones en el estado final, ¿de acuerdo? Porque no tienes suficiente energía para hacerlo. Y ahora veréis por qué os cuento esto. Yo creo que en cuanto lo veáis está más claro. Ahora, imaginaos que los neutrinos electrónicos vienen del Sol, van oscilando y cuando llegan a la Tierra resulta que es una mezcla de los tres neutrinos, ¿vale? Pero resulta, bueno, lo que yo digo es que la suma de todos estos neutrinos es exactamente igual a la suma total de los neutrinos que se emite el Sol, lo que yo he calculado por mis ecuaciones del movimiento, de funcionamiento del Sol. El problema está en que la energía de estos neutrinos es tan baja que no produciría nunca ni un mu ni un tau. No tiene suficiente energía como para que yo vea el mu y el tau asociados. Solo vería el de los electrones. ¿Qué ocurre en este caso? Pues yo vería simplemente la fracción que ha sobrevivido como electrón, ¿vale? Y ahora espero que lo reconectéis con lo que hemos dicho antes. Lo que está ocurriendo, cuando yo decía que veía la mitad, es que la otra mitad se me ha ido a estos dos neutrinos que yo no puedo ver, ¿vale? O sea que las oscilaciones era la razón por la cual los neutrinos solares no llegaban a nosotros en la proporción que nosotros esperábamos. Si yo tuviera una manera de medir estos tres neutrinos de forma independiente, sin saber cuál es su sabor, algo que los integrara, por ejemplo, sin distinguirlos, yo debería de recuperar exactamente el flujo de neutrinos que me viene del Sol, o al menos el que yo predigo. Vale, pues a eso le dieron el Nobel hace un par de años, a mi amigo Cayita y a Arthur McDonald. ¿Vale? Y esto ya vamos por el cuarto Nobel, que no está nada mal. Bueno, dejadme que haga un poco de física experimental. ¿Entendéis el tema de las oscilaciones, aunque sea así a mano? ¿Vale? Una cosa que es fundamental que entendáis es que hasta el momento en el que se confirmó que las oscilaciones existían, todo el mundo pensaba que los neutrinos no tenían masa. Y eso era simplemente pura vaguería teórica, ¿vale?
Porque si le pones masa a los neutrinos te sale un follón que no hay manera de entenderlo, que nadie lo entiende todavía. Así que todo el mundo dijo, bueno, pues no se las pongo y ya está, ¿vale? Y fue realmente las oscilaciones las que dijeron, no, perdona, sí, tú no querrás ponérsela, pero hay que ponérsela porque si no, no habría oscilaciones. Así que gracias a esto sabemos que los neutrinos tienen masa. ¿De acuerdo? Vale. ¿Por qué os quiero hablar ahora de Cherenkov? Bueno, lo que ocurre es que, como os he dicho, uno tiene que produce neutrinos y tiene que esperar que vuelen una cierta distancia hasta poder detectarlos para que esta mezcla haga efecto. O sea, si la distancia de vuelo es muy cortita, evidentemente no tendrán suficiente diferencia como para que tú veas que las velocidades son distintas. Pero si tú dejas que eso se mueva muchísimo, no voy a poner el camión y una bicicleta buena y una bicicleta mala. Una bicicleta buena la empujas y una mala, la mala irá un poquito más lenta que la rápida y tendrás que tener una distancia muy grande para ver que realmente ha habido una diferencia entre los dos. ¿De acuerdo? Pues lo mismo ocurre con los neutrinos. Tienes que irte a distancias muy grandes, del orden de 300 kilómetros, ¿vale?, para ver que esas oscilaciones ocurren. Claro, si tú te vas a 300 kilómetros significa que tu flujo de neutrinos desaparece como 1 sobre 300 al cuadrado. O sea que tú te pones todas tus ganas de producir 10 a la 21 neutrinos y luego te vas a 300 kilómetros y tienes, a ver, ¿cuántos estos? Son 100.000 veces menos neutrinos de los que necesitabas, ¿vale? ¿Cómo lo compensas? Lo compensas construyendo detectores inmensos, ¿vale? Inmensos, quiero decir, detectores que tienen 40 kilotoneladas. Lo voy a repetir porque no sé si os habéis enterado. 40 kilotoneladas. 40 kilotoneladas es un detector que tiene 40 metros de diámetro por 40 metros de profundidad, ¿vale? Todo lleno de agua ultra pura. Y estos detectores funcionan fundamentalmente por una técnica que es muy divertida, que es la técnica de Cherenkov. Lo que ocurre es que cuando un neutrino interacciona produce una partícula cargada. Esta partícula cargada, cuando se mueve por el medio material, emite luz. Y emite luz simplemente porque la partícula cargada va más rápido que la luz en el medio material. Y ahora me diréis, la velocidad de la luz nadie la puede pasar. Y eso no es cierto. La velocidad de la luz es un límite solo en el vacío. En el medio material la luz puede ir mucho más lenta. Y una partícula puede ir más rápida, por tanto, que la velocidad del fotón en el medio material. La razón fundamental es que este fotón va interaccionando con todos los electrones que hay. Es como si se parara a darle la mano a todos los electrones que está encontrando y por tanto pierde un montón de tiempo, ¿vale? En el vacío va el solo, pero en el medio material está siempre perdido porque está diciendo, sí, no está perdido. ¿Vale? Así que el fotón pierde velocidad. Es el índice de refracción ascendente, es la pérdida de velocidad del fotón. Y entonces la partícula puede ir más rápido. En este caso la partícula emite luz. Y emite luz de la misma manera que, por ejemplo, cuando un pato va en el agua, emite estas ondas que es un frente de ondas. Esto significa esencialmente que el pato va más rápido que el movimiento de las olas en el agua. Y esto produce una cosa que se estudia en física clásica, que son frentes de ondas, ¿vale? De hecho, este ángulo, este frente de ondas, tiene un ángulo que te dice esencialmente la velocidad del pato en el agua. ¿De acuerdo? Esta luz, ahora imaginaos que está en un detector de agua, ¿vale? Que no tenéis que equipar. Simplemente esta partícula entra, produce luz, y esta luz se emite en una especie de cono y se detecta en un plano de luz de fotosensores que hay ahí al fondo. Lo que veríais esencialmente son anillos, ¿vale? Porque la partícula va hacia allá y va emitiendo anillos de luz. ¿De acuerdo? Así que uno puede tener un detector de 40 kilotoneladas, o sea, de 40 metros, en el que solo tiene realmente equipado para detectar las paredes del detector, no todo el detector. Y eso te ahorra una pasta, ¿vale? Porque 40 kilotoneladas de sensores es mucho, ¿vale? Si los pones en la superficie, ¿vale?, es fantástico. Pues por esa razón el Cherenkov es la técnica fundamental que se utiliza para muchos de estos desarrollos. Super-Kamiokande, detector del que os he hablado, que es el detector en el que yo trabajo lejano, es un detector que está a 1 kilómetro de profundidad en una antigua mina de zinc en Japón y que tiene 40 metros de profundidad por 40 metros de diámetro. Todo esto, bueno, esto que estáis viendo aquí son dos compañeros en una barca, ¿vale?, haciendo reparaciones, ¿vale? Y cada puntito de aquí es un fotosensor, es un fotomultiplicador, que es un detector que transforma luz en carga eléctrica, que tiene, y no estoy exagerando, cada puntito de aquí tiene, para que os hagáis una idea de cuál es la escala del problema. Para los futboleros, el Nou Camp, que es la referencia en Barcelona, lo siento, la distancia entre el césped y lo alto de las gradas son 48 metros de altura. Y es un campo que es capaz de albergar 99.000 visitantes, ¿vale? Para que os hagáis una idea, realmente estamos hablando realmente de detectores que tienen el tamaño de un campo de fútbol, ¿vale? Bueno, pues en este detector lo que se produce está lleno de agua, la luz llega y te produce estos anillos, y analizando estos anillos es capaz de entender cómo son las propiedades de los neutrinos que han interaccionado ahí.
Parece ciencia ficción, pero no lo es. De hecho, se ha hecho una foto del Sol con estos detectores. ¿Vale? Estos son simplemente los neutrinos que vienen del Sol. ¿Vale? Tú simplemente sigues el movimiento de la Tierra, sabes dónde está el Sol con respecto al movimiento de la Tierra, y tú vas acumulando los neutrinos que van en esa dirección. ¿Vale? Y te das cuenta que realmente todos estos neutrinos, que son neutrinos de baja energía, vienen del Sol. Es una especie de foto del Sol. Es una foto del Sol con truco, ¿vale? Porque realmente el tamaño del Sol es menos que un píxel de lo que hay aquí. ¿Vale? Todo lo que estás viendo aquí es esencialmente el error de la medida. ¿Vale? El Sol sería muchísimo más pequeñito. Pero bueno, está enseñando que realmente está haciendo un buen trabajo. Estos son neutrinos solares. ¿Vale? Y son resultados reales, ¿eh? No es una cosa que nos hemos inventado. Bueno, Super Kamiokande tiene otra ventaja, y es que, acordaos de los neutrinos atmosféricos. Los neutrinos atmosféricos producían 2 neutrinos muónicos por cada neutrino electrón. ¿Vale? ¿Cómo los distingo? Bueno, yo sé que un neutrino muónico produciría un muón y un neutrino electrónico produciría un electrón. ¿Vale? Pero ¿cómo lo distingo esto con mis anillos? Es muy fácil. Un muón esencialmente es una partícula que se mueve por el medio y no altera sus condiciones hasta que se para. Por tanto, el anillo va a ser un anillo con una definición perfecta casi, porque es como una especie de aguja en el agua. ¿Vale? Toda luz que va a emitir no va a producir ningún tipo de smearing, de movimiento, y por tanto un anillo muy bien definido. El electrón no, el electrón, como hay otros electrones en el medio, produce fotones, otros electrones, y produce una pequeña lluvia de electrones. Entonces el anillo que produce no es un anillo bien definido, sino que tiene difuso. ¿Vale? Así que si tú miras realmente los bordes del anillo, ¿vale? Este es un anillo muy bien definido y este es muy poco definido. Así que puedes distinguir si tienes muones o electrones. Cuba. Lo puedo decir porque no me lo he inventado yo. Bien, Super Kamiokande hizo entonces la medida con los neutrinos atmosféricos. Fijaos, soy capaz de distinguir de neutrinos muónicos y electrónicos, ¿vale? Y la atmósfera me produce neutrinos muónicos y electrónicos, en una proporción que yo conozco. Bueno, voy a ver si esa proporción se mantiene. Ahora, hay una ventaja, y es que la distancia de vuelo, ¿vale?, depende del ángulo de la partícula. O sea, si me vienen de arriba es la anchura de la atmósfera, pero si me vienen de abajo es la anchura de la atmósfera más el diámetro de la Tierra. De forma que si yo sé de dónde me viene la partícula, todas ellas me han ido recorriendo distancias distintas. Y recordad lo que os he dicho, las oscilaciones dependen de la distancia de vuelo. Mientras más distancia hay, en principio, más tiempo tienes de que se produzca la de coherencia, ¿no? La falta de sincronización de las ondas. Bueno, pues uno mira, por ejemplo, aquí cuántos hay en número en electrones, y las líneas son esencialmente mis predicciones teóricas, y veis que hay un acuerdo muy bueno, ¿vale? Pero fijaos lo que ocurre cuando miro neutrinos muónicos. Cuando yo tengo neutrinos muónicos, mis predicciones son estas líneas de aquí, ¿vale? Y lo que veis es que cuando mi ángulo se me va hacia el centro de la Tierra, empiezan a desaparecer neutrinos muónicos, ¿vale? Esta es la primera evidencia de oscilación dependiendo de la distancia. Estos muónicos lo que han hecho se han movido a neutrinos tau, que yo no soy capaz de reconocer por el problema de las energías, y hay más cuanta más distancia han volado estos neutrinos, ¿vale? O sea, esto lo puedes traducir no por ángulo, sino por distancia, y lo que tú ves es que cuando la distancia se hace mayor, hay mayor diferencia entre lo que yo pretendía tener y lo que yo realmente estoy viendo, ¿vale? Esta es el segundo Nobel, de hecho, ¿vale? La segunda parte del Nobel, ¿vale? Esta es la confirmación de que realmente lo que se había visto con neutrinos solares era correcto, ¿vale? Estos son, ¿no? La hipótesis aquí es que los neutrinos del electrón no han oscilado y los neutrinos del muón han oscilado a tau. Porque si los del muón hubiesen oscilado a electrón, yo tendría que ver este defecto aquí como exceso aquí, ¿vale? Pero como no lo veo, es porque se han ido precisamente a aquella parte que yo no estoy observando, ¿vale? Son neutrinos tau. Bueno, good job. ¿Qué estamos haciendo ahora? Bueno, como las fuentes naturales tienen sus problemas, esencialmente que no somos capaces de controlar todas sus propiedades iniciales, lo que estamos intentando hacer ahora es hacer todas estas medidas con fuentes humanas, fuentes creadas por nosotros, en principio controlamos mejor. Y aquí es donde viene mi experimento T2K. Mi experimento, lo que nosotros hacemos es que producimos neutrinos en la costa este de Japón, en un pueblo que se llama, que no queréis conocer, que se llama Tokai,